Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que semanalmente nos reúne a la mesa familiar a hablar de temas de interés por el bienestar, por la salud, por la prevención, ¿no es cierto? Hoy, nuevamente en un día típico, un lunes, saben que estamos con el tema del fútbol y que seguramente mañana van a querer ver el partido de River, sobre todo los seguidores, ¿no? Así que adelantamos un día porque tampoco queríamos dejar de hacer este programa que para nosotros es muy importante. Es la primera vez este año que vamos a hablar de traumatología y ortopedia infantil. Hay temas muy interesantes, temas que ustedes pueden, digamos, abordar desde su casa, como siempre hacemos, con preguntas, con inquietudes, acompañándonos como desde ya hace 15 años. Y para eso hemos convocado hoy al doctor Leandro Fernández. El doctor Leandro Fernández es, como ustedes ven, una persona muy joven. Gracias a Dios tenemos especialistas muy jóvenes. Él es especialista en, como les decía, en traumatología y ortopedia infantil. Él hizo la carrera de medicina en la Universidad Barceló, la residencia de traumatología general, porque ustedes saben que para ser traumatólogo infantil primero hay que ser traumatólogo general, ¿no? Lo hizo en el SAMIC del Dorado y después se fue al Hospital Garrahan, un hospital de excelencia, como ustedes saben, para especializarse en esto, en traumatología y ortopedia infantil, una especialidad que no abunda en la provincia, por lo cual me imagino que el doctor estará bastante cargado de trabajo. Pese a eso, se hizo un tiempito hoy para venir a contarnos, y quiero contarles que vamos a hablar de las cosas más básicas, ¿no es cierto? La traumatología es muy amplia, pero hemos decidido hablar de 3 o 4 temas puntuales. Como yo les decía, vamos de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar por la cadera, con sus problemas, con una enfermedad muy frecuente y sobre todo muy invalidante si no es diagnosticada a tiempo, que es la displasia de cadera, y ahora Leandro nos va a explicar perfectamente bien. Seguiremos con las rodillas, con el genuvalgo, el genuvaro, vamos a pasar por los tobillos y vamos a terminar por último por las consultas casi más frecuentes, diría, que son los problemas en los pies, ¿no es cierto? Pie plano, todas las dudas que ustedes quieran sacarse. Aprovechen, hoy es el día para hacerlo. Así que, Leandro, muchas gracias por venir. Un placer contar acá con tu presencia en el estudio. Buenas noches, doctor. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Por favor. Es un placer para mí poder compartir esta charla con usted acá y con toda su teleaudiencia. Bueno, como bien dijo, yo me formé en la provincia, en el interior, en el Hospital del SAMIC del Dorado. Tuve toda mi formación ahí de traumatología y ortopedia general. En donde también se tocaba un poco de traumatología infantil, y ahí fue donde comenzó mi amor por la traumatología infantil, y también viendo un poco, como usted dijo, la falta que había de especialistas en toda la provincia y en todo el nordeste en realidad. Entonces, bueno, de ahí surgió la idea de poder ir a Buenos Aires y formarme en esto, y con la idea siempre de volver a la provincia que me abrió las puertas y me dio la posibilidad de formarme también, ¿no? Perfecto. Y hoy les quiero contar que él está trabajando en los dos ámbitos, ¿no es cierto? Está trabajando en el Hospital de Pediatría, él es médico de planta del servicio de pediatría del Hospital Fernando Barreiro. Ahí trabaja mucho en algo que es difícil, que es duro, ¿no es cierto?, que es discapacidad, ¿no? Con todos los chicos con problemas como el mielomeningocele, parálisis cerebral, con todos los trastornos que trae esto en la parte motora, en la parte motriz. Y también desarrolla su actividad en el norte, en toda la zona norte, con base en El Dorado, una vez por semana al SAMIC del Dorado, ahí atender a todos los pacientes que vienen de Iguazú, del Soberbio, ¿no es cierto?, de San Vicente. O sea, una tarea dura realmente. Y en el ámbito privado tenemos la suerte de contar con él en el Sanatorio Boratti. Ha venido a llenar un vacío que teníamos allí, ¿no es cierto? Entonces, más que bienvenido con nosotros. Así que, bueno, la idea es comenzar, doctor, como decíamos, un poco por ahí te voy a decir doctor, por ahí te voy a decir doc, por ahí te voy a decir Leandro. La idea es comenzar un poco primero por
Lo que es un poco más, no sé si más frecuente, pero más comprometedor, ¿no es cierto? Es la parte de las caderas, ¿no? La cadera, sí. Bueno, a mí me gustaría comenzar a abordar un tema, si bien no parece frecuente, pero en realidad es mucho más frecuente de lo que realmente aparenta. Sí. Estoy hablando de la displasia en el desarrollo de la cadera. Es un término que abarca varias patologías, ¿sí? Anteriormente, estoy hablando hace 30 años atrás, esta patología se conocía como luxación congénita de cadera. Ese término ya dejó de utilizarse para comenzar a hablar de una displasia en el desarrollo de la cadera. Y esto se produce porque dentro de esta patología tan invalidante hay diferentes grados en los cuales podemos encontrar dentro del paciente que se va evaluando. Si bien la más grave es la luxación, que es una pérdida total entre los dos componentes de la articulación, también hay grados menores que, si no son detectados y no son tratados a tiempo, podrían llegar a producir una discapacidad, una malformación incapacitante. Bien. Para comenzar a hablar del tema, me gustaría explicar precisamente qué es la cadera. Sí. La cadera es una articulación, es la articulación más grande del cuerpo. Explico esto porque a veces se tiene el concepto de que la cadera es o la hemipelvis o toda la parte superior del miembro inferior, ¿no? Sí. Pero lo cierto es que estamos hablando de dos superficies articulares que están en íntimo contacto. Uno es que viene o es aportado por la pelvis, que es el acetábulo, y la otra parte sería la cabeza del fémur en su extremo proximal, que forma la parte más bien cóncava en donde se articula la cadera. ¿Sí? Tenemos algunas imágenes de estas. Bien, acá podemos ver lo que yo les muestro. Sí. Por parte del acetábulo a nivel de la pelvis, Ajá. se forma como un plato, ¿sí? Ajá. Para que se entienda, Sí. el cual recibe a la esfera, que es la parte circular, que la conocemos como cabeza Es femoral. la cabeza del fémur. Correcto. Exactamente. Bien. Y de acá hay que saber diferenciar 4 entidades. Ajá. La principal y la más común de ver en el consultorio, y por ende es la menos diagnosticada en cuanto a su entorno, es la displasia acetabular, que es el grado 1 en la displasia del desarrollo de la cadera. Sí. La displasia acetabular es cuando todos los componentes de la cadera están ubicados en su lugar, pero el acetábulo, en lugar de ser cóncavo y cubrir completamente la cabeza femoral, más bien es plano y no es profundo, no Bien. tiene un trasfondo. Está bien. ¿Sí? Eso va a producir en el tiempo, y a medida que va creciendo y va subiendo de peso y comenzando a caminar el paciente pediátrico, una dislocación, una subluxación a nivel de la cadera. Sí. Lo que va a llevar en el tiempo a producir una malformación en la cadera y por ende todo el desarrollo anómalo de esta articulación. Está. Como se puede ver en la primera imagen, ¿sí? La segunda entidad que hay que tener en cuenta es cuando la cadera ya está en un estadio superior, Ajá. que es una subluxación, ¿sí? La articulación todavía está en contacto, pero se puede notar, como la imagen lo muestra, que está separado del acetábulo y un poco ascendido. Bien. ¿Sí? Bien, bien. Una tercera imagen sería ya una luxación, y después una luxación alta, que ya es algo grave. Más grave, exactamente. Teniendo en cuenta estas 4 entidades, ¿sí? Hay que pensar en cómo se diagnostica esto, ¿sí? O sea, con esto el bebé puede nacer, digamos. El bebé nace con esto, exactamente. ¿No es cierto? Y puede nacer en cualquiera de estos estadios, Sí. o comenzar de un estadio menor y ir progresando a medida que va creciendo.
¿Se entiende? Sí. Yo recuerdo, es simplemente para acompañar un poco que, digamos, en la función del pediatra acá cumple un rol importantísimo, del neonatólogo, ya diríamos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque me acuerdo que los que hicimos pediatría de antes, ¿no? A veces la displasia o la luxación de cadera se diagnosticaba cuando el chico empezaba a caminar. Cuando empezaba a caminar y se notaba se notaba, cojeaba, ¿no? Se notaba renguito de un lado. Eso es lo que uno quiere evitar, ¿no? Con un examen adecuado, con un diagnóstico precoz. Exactamente. Dentro del examen clínico, que generalmente esto lo hacen los neonatólogos cuando el bebé nace, hay que tener en cuenta los signos directos y los signos indirectos. ¿Sí? Y como para tener en cuenta los signos directos y los más fidedignos, son los signos de la maniobra de Ortolani, que es cuando una cadera está luxada y se siente la reducción, o sea, la vuelta a su lugar. Eso sería Ortolani. Y la maniobra de Barlow es cuando una cadera está en su lugar y por una maniobra de estrés se produce la luxación de la cadera. ¿Sí? Bien, bien. Antiguamente esto eran los signos más fidedignos que había. Ahora, con el paso del tiempo y con las nuevas incorporaciones de estos otros diagnósticos, eso perdió un poco también el reconocimiento que tenía antes y bajó el porcentaje de credibilidad de esto. ¿Sí? Porque tranquilamente puede ser una subluxación o puede ser una displasia acetabular y la movilidad de la cadera va a estar totalmente normal. Ajá, claro. Entonces se está perdiendo la posibilidad de diagnosticarse una displasia acetabular en el momento del nacimiento, vamos a decir, ¿sí? O perinatal. Exacto. ¿Sí? Es lo que nos estás contando acá, no son estos pasos, ¿no es cierto? Exactamente, son esos pasos que se van siguiendo, ¿sí? Bien. Esto, quiero hacer hincapié en esto que viene a continuación, ¿no? Hablé de los signos directos y hay signos indirectos también, ¿sí? Los signos indirectos puede ser el acortamiento de un miembro, a nivel de los pliegues cutáneos, ¿sí? Que haya una discrepancia en la altura de los pliegues cutáneos. Otro signo indirecto es la incapacidad para producir una abducción correcta en la cadera. O sea, abrirlas. Abrirlas, exactamente, que sea asimétrico ese examen. Sí. Esos son todos signos indirectos. Y a esto hay que sumarle los factores de riesgo. ¿Sí? Los factores de riesgo son sumamente importantes y los voy a nombrar ahora porque me van a dar el puntapié a lo que quiero llegar. El principal factor de riesgo es a veces algo hereditario, ¿sí? Que en la familia haya antecedentes de esto, ¿sí? De que haya una patología o algún padecimiento al respecto, ¿no? Sí. Otro factor de riesgo es la posición podálica dentro de la panza durante casi todo el embarazo. O sea, ¿sí? el bebé que está de cola, digamos. De cola, de nalga, ¿sí? De colita. Y un factor de riesgo también muy importante es el sexo femenino. ¿Es más frecuente en las mujeres? Es 3-1, eso está demostrado, más frecuente en la mujer. Y esto se debe, o hay una teoría, ¿sí? Que refiere que en el tercer trimestre de embarazo la mujer libera una hormona, ¿sí? Que se llama relactina, ¿sí? Y esta hormona lo que produce es justamente una relajación a nivel del anillo pélvico, sobre todo en la articulación del pubis y las sacroiliacas que están por detrás, para ir preparando a la pelvis de la mujer para producir el parto, ¿sí? Por supuesto que esta hormona pasa a través del cordón umbilical hacia el bebé, ¿sí? ¿Y qué pasa? La mujer tiene mucho más receptores que los hombres. Entonces se ve mucha más relajación de todo lo que sea a nivel articular en una mujer, o sea, en un bebé femenino que en un masculino. Y esta es la teoría que se está manejando de por qué el sexo femenino es más frecuente. Más frecuente.
¿sí? Bien. Y bueno, hay otros también, por ejemplo, que sea el primer embarazo de la mamá, sería, Sí, ¿sí? sí, sí. Esos son todos factores de riesgo. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en eso? Porque la modalidad o la indicación que se está manejando con respecto a los métodos que se utilizan para el diagnóstico precoz se basa en eso, ¿sí? Lo último que se está usando es la ecografía, ¿sí? Bien. Sobre todo en los primeros meses de vida, ¿sí? Y lo segundo es la radiografía, pero la radiografía ya se la guarda o se lo espera hasta los 4 o 5 meses de vida, porque es en este tiempo en donde los núcleos de osificación del fémur, de la cabeza del fémur, se ven a nivel de la radiografía. Entonces, antes no tendría no sería muy fidedigno el estudio, ¿sí? Esta es una radiografía que marca perfectamente lo que estás diciendo, ¿no? Esto es una radiografía donde se puede ver claramente en la cadera derecha. Sí. Vemos la formación del acetábulo, sí. Vemos la impronta de un color un poquito más blanco en el borde del acetábulo, donde se nota que está apoyando perfectamente la cabeza del fémur. Sí. Ese es el estímulo que necesita el acetábulo para generar su trasfondo, su profundidad. Exacto. Que la cabeza del fémur ahí es donde va a ir a trabajar. Exactamente. Ahí podemos ver que ya está a un grado avanzado, es una luxación de la cadera izquierda, ¿sí? Y podemos ver la impronta que se forma, que nosotros le llamamos neoacetábulo, por encima de lo que sería el acetábulo normal, ¿sí? Por supuesto que esa cadera, diríamos, si separara ese bebé, estaría más arriba. Estaría un poco más arriba clínicamente, cumpliría con todos los antecedentes previos que habíamos dicho. Exacto. Eso lo que yo les digo es que teniendo este tipo de patología, todo lo anterior seguramente se presenta, ¿sí? Sí. El problema que tenemos en el diagnóstico es cuando es un grado menos, ¿sí? Por ejemplo, una displasia del acetábulo solamente. Exacto. Ahí es donde para esto por ahí nos sirven estas otras cosas, ¿no? Exactamente, sí. Ahí se puede ver. Esta es otra imagen que se puede ver. Esto está perfectamente, acá se nota perfectamente bien, la cadera de este lado está totalmente normal y la otra está como, podríamos decir, fuera de lugar. Fuera de lugar, se pierde la relación que hay entre el acetábulo y la cabeza femoral. Se puede ver como hay una diastasis, una diferencia, un aumento de espacio entre las dos, comparada siempre con la cadera normal de este lado, ¿no? Ahora, no es lo mismo, Leandro, detectar esto en el momento del nacimiento o a las 48, 72 horas que cuando el bebé empieza a apoyar los piecitos o cuando empieza a gatear o a caminar. Es más, ya está demostrado que el tratamiento precoz es mucho más mejor, digamos, por decirlo de alguna forma, en las primeras 6 semanas de vida. 6 semanas, mes y medio. Mes y medio, exactamente. Después funciona el tratamiento, pero la eficacia baja drásticamente en el porcentaje, ¿no? Por eso es fundamental los métodos de diagnóstico precoces, o sea, básicamente la ecografía. Sí. Y acá es donde existe la controversia, porque hay dos escuelas, por decirlo de alguna forma. La escuela europea y la escuela norteamericana, vamos a decir, de los yanquis, ¿no? Sí. Nosotros, por la cercanía que tenemos a Estados Unidos, estamos mucho más acostumbrados a leer y a tener en cuenta todo lo que la literatura de Estados Unidos, ¿no? Sí. Y dentro de la literatura de Estados Unidos hay tres formas de pensar, ¿sí? Según a quién lo sigas, ¿no? A qué estudio siga. Están los que dicen que se hace la ecografía solo si hay algunas dudas, que el examen clínico es suficiente. Sigue siendo suficiente, ¿sí? Después hay una segunda opinión que dice que, y es la que más se adoptó en el sur de América, digamos, que dice que se indican los estudios aquellos pacientes que cumplen con los criterios
y que tienen antecedentes. Está bien. ¿Sí? Que es lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Que es lo que más se usa en la Argentina. Y después está una tercera opinión que para nosotros los ortopedistas es la más correcta, que es la que dice que a todos los pacientes se le tiene que hacer el estudio de screening, cosa de bajar a lo menos posible la posibilidad de que se nos escape un diagnóstico. Disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo completamente. Y la opinión europea coincide con esta última. Ajá. Entonces, nosotros los ortopedistas infantiles sabemos los problemas, las secuelas y lo complicado que es el tratamiento llegando tarde a esta patología. Entonces tratamos de que en lo posible, obviamente, hay lugares que se puede acceder a una ecografía lo antes posible y hay lugares que no. Pero en el caso de que no haya una ecografía a disposición, la radiografía sigue siendo un buen método ante nada preferimos tener una radiografía. Exacto. A eso quiero llegar y eso quiero remarcar, ¿viste? Porque siempre me pasa a mí en el consultorio que me llega un paciente a los 2 meses con la primera ecografía hecha a los 2 meses, ¿viste? Sí. Y de repente una ecografía que no es lo más alentadora. Y ya estamos a 4 semanas, sí. Ya perdimos el tiempo de oro, sí. Y estamos corriendo de atrás a la patología. Está bien. ¿Cuál sería el momento ideal para hacerlo? Lo ideal sería la primera semana de vida a las 2 semanas de vida. Que tenga una ecografía de cadera como método de screening, digamos. Así como la prueba del taloncito, como las autoemisiones acústicas, que se haga la ecografía de cadera. Eso sería para nosotros lo ideal. Lo ideal. Ni hablar si tiene antecedentes y factores de riesgo, ¿no? Bien. Justamente por esto, porque el examen clínico demostró que tiene, si bien presenta alguna de estas maniobras positivas, tiene alto porcentaje de efectividad. El que no lo tenga no significa que no se esté produciendo la patología. Exacto. ¿Sí? Ahora, Leandro, si yo, pediatra, me encuentro, ¿no es cierto?, al 15 días, a los 20 días, al mes, o cuando apareció la ecografía, o a lo mejor en el momento del nacimiento, cuando se hace un buen examen neonatal, ¿no es cierto? Eso forma parte de esa revisión que se hace a los 5 minutos de haber nacido. A veces, uno ya con la maniobra ortolani puede detectar, ¿no es cierto?, una luxación de una o de las 2 caderas. Lo correcto es, obviamente, es la derivación oportuna en tiempo y forma al especialista. También está la otra posibilidad de que no lo tengamos a mano tan fácilmente y que pase un tiempo. Hay cosas que por ahí uno con la experiencia sabe que puede ir haciendo. Ahora, hoy por hoy, un chico que nace con una displasia de cadera o con una luxación de cadera, o que se la detectan, no estaban los planes, pero al hacerse la ecografía apareció, y va al especialista, ¿no es cierto? O sea, ustedes, que no son muchos, son pocos, pero bueno, tienen que amacarse. El tratamiento, ¿no es cierto? Va, digamos, ¿es posible revertir totalmente una displasia de cadera? El tratamiento ha demostrado una eficacia, sobre todo en las primeras 6 semanas, como te había dicho, del 98%. Ajá. Y consta básicamente de un dispositivo que se llama arnés. Justo lo estamos mostrando exactamente. Bien. Lleva el nombre del médico que lo inventó, que es el Dr. Pavlik. Es un arnés de Pavlik. Se usa, tiene su secreto para usarlo. Sí. ¿Sí? Necesita, por lo menos al principio, de una instrucción para usarlo. Sí. Si bien ahora con toda la información que se da, es fácil conseguir. Hay una guía, sí, que se puede conseguir en internet, o incluso cuando lo compran al arnés, tiene los pasos de cómo utilizarlo. Yo siempre recomiendo
que haya una primer consulta al momento de usar, porque si bien es algo que generalmente es inocuo, ¿sí?, están descritas patologías por el uso del arnés. Entonces es fundamental que los padres... Usarlo en la forma correcta. Usarlo en su forma correcta y siempre guiado por un especialista o una persona que esté instruida para hacerlo. Claro. ¿Sí? Lo que tienen que entender, ¿no es cierto?, y esto él seguramente lo va a decir, es que esto que parece traumático, que parece molesto, esta es la solución, ¿no es cierto?, para que el bebé pueda después tener una marcha normal, una marcha como cualquier otro compañerito. Es molesto al principio. Yo los que somos ya un poco más, llevamos unos años en esto, digamos, cuando nosotros hacíamos pediatría no existía todavía el arnés, o recién empezaba a usarse. Nosotros hemos visto chicos enyesados. Exactamente, sí. Entonces, enyesados, ¿no es cierto? Totalmente. Claro, esto bien utilizado y en su tiempo, la idea es prevenir una cirugía. Claro. ¿Sí? O en el caso de que se indique una cirugía, sea lo menos invasiva posible. ¿Sí? Porque hay casos en donde necesita una cirugía, en casos avanzados, la cadera muy alta, hay diferentes tratamientos, se indica según edad, una cirugía, ¿sí?, que va desde una tenotomía hasta un corte en el hueso, llamamos osteotomía, en el hueso del fémur y en el hueso de la pelvis, y se utilizan yesos hasta que consoliden las osteotomías, ¿sí? Bien. Son tratamientos sumamente invasivos que dependen mucho de muchos factores para que tengan una buena evolución y con el pronóstico reservado, ¿sí? Para un chiquito que se le diagnosticó, ¿no es cierto?, a tiempo, y que comenzó a usar el arnés y lo usó en la forma correcta, más o menos, ¿cuánto tiempo debería usar el arnés hasta considerar que está fuera? Sí, eso es bastante relativo según el paciente, pero no menos de 6 semanas, ¿sí?, a 2 meses, y se va controlando con radiografías. Bien. ¿Sí? Y bueno, es fundamental el seguimiento y el acompañamiento a los padres más que nada, porque, como bien lo dijo usted, doctor, el arnés es algo incómodo de usar. Sí. El bebé no sabe lo que está pasando, no entiende. Probablemente la primera semana le moleste, llore, sea inquieto, ¿sí? Dentro de la práctica que yo realizo, me gusta ubicar el arnés y no ajustarlo de repente, digamos, ¿sí? Ir paulatinamente colocándolo en posición, ¿sí? Básicamente lo que realiza, la función que intenta realizar el arnés es relajar esos músculos que están contracturados y que se llevaron la articulación de su lugar, sí, y que paulatinamente la cabeza del fémur vuelva al acetábulo, que es su lugar de origen, ¿sí? Que vuelva a encajar en ese lugar. Exactamente, para que se pueda producir esta unión y que el estímulo genere un acetábulo normal. Perfecto. ¿Sí? O sea, podríamos decir que diagnosticado a tiempo y con el tratamiento correcto es algo totalmente pasible de revertir. Exactamente, sí. Bien. Obviamente que requiere de la persona adecuada, de la indicación correcta, ¿no es cierto?, y del especialista correcto. Pero tranquilos, porque es algo, como nos dice el doctor, tiene solución, ¿no es cierto? Ya es excepcional que un chico llegue a una cirugía. Exactamente, sí. Si bien todavía tenemos casos. Sí, pero cada vez menos, seguramente. Cada vez menos, sí. Y bueno, y como le digo, dependiendo de la edad y de la gravedad de la patología, se toma la conducta necesaria. Perfecto. Pero ya hablando de una cirugía. Bien, doctor. Dejamos la cadera y nos vamos un poquito más abajo. Bien. ¿No es cierto? Nos vamos a encontrar con las rodillas. Las rodillas. Otro tema, ¿no es cierto? Es una consulta sumamente frecuente en consultorio.
más que nada el hecho de lo que conocemos como rodillas hacia adentro, rodillas hacia afuera, o a veces también lo llaman pies de catres, ¿sí? O entre piernas en paréntesis, ¿sí? Como estamos mirando. Quizás una imagen antes nos permite identificar cómo es el progreso fisiológico a nivel de las rodillas, ¿sí? Sí. Es sumamente frecuente que venga una mamá. ¿Puede ser? Exactamente, Bien. esta es la imagen, ¿sí? Una mamá con su primer bebé, Sí. ¿sí? Como dice ahí, entre los primeros 2 o 3 años de vida, en donde ella nota que las piernas se van hacia adentro, ¿sí? Entonces hay que explicarle o hay que hacerle entender que lo más probable es que eso sea fisiológico. Es una forma de comportarse del hueso en la primera Hacia infancia. adentro sería así. Exactamente. El chueco, digamos. El chueco, El exactamente, chueco. ¿sí? El bebé, el niño chueco. El niño chueco, ¿sí? El bebé. Sí, bebé, sí. Bebé. Eso, a medida que el bebé va creciendo, va dejando de ser solamente lactante exclusivo, va ingiriendo otro tipo de alimentos, ¿sí? El hueso va produciendo, el cuerpo en realidad va produciendo otro tipo de metabolismo y el hueso va creciendo y se va alineando solo. Bien. ¿Sí? Tal es el punto que entre los 3 y 8 años, cuando lo tenemos en reposo al paciente, podemos ver que las piernas están derechitas. Sí. ¿Sí? Pero cuando se para, eso cambia drásticamente. Las rodillas van hacia adentro y las piernas van hacia afuera, como muestra la imagen, ¿sí? El pata de catre. El pata de catre, exactamente. Esto probablemente sea a causa de que el chico, como dijimos, va aumentando de peso, va aumentando de tamaño, va creciendo. Sí. Y el aparato ligamentario de la rodilla todavía no está totalmente desarrollado. Entonces esto produce que las rodillas se metan hacia adentro y que se produzca el valgo de rodillas, ¿sí? Bien. Como lo muestra la imagen. Y esto se va alineando o mejorando con el pasar del tiempo, ¿sí? Bien. Obviamente todo tiene su rango de normalidad, ¿sí? Hay veces que esta desviación se produce en un mayor rango o es mucho más evidente, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta otro tipo de patologías, ¿sí? O a veces lo que se suele ver es que es asimétrica, ¿sí? Que una pierna presenta una forma un poco más alineada y la otra manifiesta el valgo o el varo de una forma mucho más agresiva o mucho más evidente. Bien. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una forma de diagnosticar y de seguir a estos pacientes, ¿sí? Y es pidiendo un estudio específico que es un escanograma, que sería algo bastante parecido a un espinograma a nivel de la columna, pero esto enfoca, el estudio se enfoca desde la cintura hasta donde terminan los pies. Es un escanograma, ¿sí? Dentro del escanograma lo que se evalúa son las zonas por donde pasa el eje mecánico de la pierna, ¿sí? Como muestra la imagen anterior, si me puede poner donde están los numeritos, hay zonas, ¿sí? Zona 1 es zona 1, zona 2, zona 3 hacia varo, sí. Y zona 1, zona 2 o menos 1, menos 2, menos 3 hacia el otro lado, ¿sí? Bien. Una alineación correcta o tolerable sería hasta más o menos la zona menos 2 o más 2, ¿sí? Pasando eso se considera que el eje está desviado, ¿sí? Entonces hay que pensar en otro tipo de causas, no fisiológico, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la edad y siempre teniendo en cuenta la estructura física del paciente, ¿no? Bien. Una de las causas más frecuentes que produce esto es una secuela de una infección a nivel de la rodilla, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una artritis de rodilla, ¿sí? Y ahí está la imagen donde se ve una resonancia que recién estaba mostrando el director. Sí.
Lo que produce la infección es que cuando ataca el cartílago de crecimiento o las fisis, ¿sí?, se puede producir un cierre de esa fisis en ese costado, en ese lateral, ¿sí?, que puede ser del lado de adentro o del lado de fuera. Sí. Y en el otro lado, sano, continúa el crecimiento normal. Entonces esto hace que el eje se desvíe, ¿sí? Y eso es una secuela gravísima porque dependiendo de la edad, por ejemplo, si le pasa a los 6 años al paciente, se calcula que más o menos una mujer puede crecer hasta los 13, 14 años, dependiendo de varios factores. De los 6 a los 14 tiene mucho tiempo para desviar ese eje. Bien. Entonces, lo más probable es que ese paciente necesite un tratamiento. Exacto. ¿Sí? Esa es la imagen que ¿sí? decías, la Se puede ver en la resonancia cómo la infección tomó no solo el extremo distal del fémur, sí, sino que comprometió la fisis, o sea, el cartílago de crecimiento, ¿sí? Entonces, el hueso comenzó a crecer del lado sano, pero quedó estancado del lado que se afectó. claro. Por ende, el eje anatómico del cuerpo se desvió. Es lo que se traduce abajo. Se traduce abajo como una... Fíjense, en la pierna derecha Sí. se puede evidenciar un valgo que Sí. aparenta ser fisiológico. Sí, sí, sí. Pero del otro Eso lado ya no es hay un valgo asimétrico, ¿sí?, y mucho más marcado que del otro lado, ¿sí? Totalmente. Se ve muy bien en la foto posterior, ¿no? Bien. Otra patología es esto, ¿ves? Esto es una patología que se da en la primera infancia o en la adolescencia, Sí. ¿sí? Se llama enfermedad de Blount y es una afectación en el cartílago de crecimiento también, pero en el lado interno, ¿sí? Se produce un cierre del cartílago del lado interno y del lado externo continúa su crecimiento normal y produce un geno varo asimétrico totalmente patológico, como se puede evidenciar, ¿sí? Esto tiene un tratamiento, ¿sí?, que si se detecta en la primera infancia es mínimamente invasivo, ¿sí? Y acá es donde se está utilizando, este es un tratamiento nuevo que se está utilizando, que nosotros lo conocemos como crecimiento guiado, Sí. ¿sí? En realidad es un tratamiento muy antiguo que se perfeccionó. O sea, se tomó un tratamiento que se usaba antes, que tenía muchas fallas, se cambió el dispositivo que se utilizaba, se mejoró el dispositivo y los resultados fueron muchísimo mejores, mucho más alentadores, ¿sí? Perfecto. Antes se usaba algo que se llamaba grapa, ¿sí? Sí, 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 Que sí. era básicamente como un clip Sí. que se ponía en el cartílago y se frenaba el cartílago, pero ese clip después era muy difícil de sacarlo, se rompía, tenía se infectaban mucho las heridas Sí. y demás, ¿sí? Ahora se usa este tipo de implantes, justamente lo está poniendo el director acá, Sí. se llama placa en 8, Ajá. ¿sí? Básicamente es una osteosíntesis con 2 orificios Son tornillos. y 2 tornillos, ¿sí? Se comporta como un candado, Sí, sí, frena el crecimiento en uno de los laterales según la necesidad del ortopedista, produciendo que el cartílago crezca del lado que no está bloqueado, alineando el eje según la necesidad que tenga el paciente, ¿sí? Bien. Esto es lo último que se está utilizando, tiene muy buenos resultados, es una cirugía mínimamente invasiva, le llamamos nosotros cuando el abordaje quirúrgico es muy pequeño. ¿Sí? Claro, Obviamente, uno mira esto y parece una cosa, no, pero son cirugías. pero son cirugías muy chicas y son cirugías temporales, ¿sí? Porque cuando cumple la función este dispositivo se lo retira. Se lo va a retirar. ¿Sí? Bien. Obviamente esto diagnosticado en tiempo y forma y con el cartílago de crecimiento abierto y funcionando, ¿sí? Después, cuando ya es preadolescente, adolescente o más grande, ya la secuela ya está instalada, el cartílago se cerró, hay otros tipos de cirugías, volvemos a lo anterior, ¿sí? Una osteotomía de alineación, probablemente una placa un poco más grande, un abordaje más grande.
Pero la idea con este tratamiento es tratar siempre de evitar un tratamiento más invasivo o aprovechar la plasticidad del pediátrico y la posibilidad que nos da de poder instalar estos tratamientos de la forma menos incruenta posible. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, hablamos de cadera, displasia de cadera, luxación de cadera, hablamos de las rodillas, de los problemas más frecuentes. Vamos a hacer les propongo un pequeño corte, un par de minutos, y vamos a volver a otro tema que es frecuente y no menos importante, que son los pies, ¿no es cierto? Desde los tobillos, los pies planos, o problemas en los pies que pueden aparecer. Así que vamos a dedicarle los últimos minutos del programa a charlar con el doctor de ese tema. Así que recuerden, estamos hablando con el doctor Leandro Fernández. Él es traumatólogo y ortopedista infantil con amplio desarrollo en el Hospital de Pediatría, prácticamente en el centro y norte de la provincia, y también en la parte privada con nosotros en el Sanatorio Boratti, en el centro Tahití también, donde trabaja con chicos discapacitados, con chicos. Y después si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito también de estas cositas. Así que recuerden, pueden mandarnos sus mensajes vía WhatsApp, está el teléfono de siempre, 3765-183000. Y bueno, si hay alguna inquietud, obviamente con ganas el doctor les va a tratar de solucionar. No se vayan, ya volvemos, estamos hablando de temas de traumatología infantil. Bien, estamos de vuelta, estamos con el doctor Leandro Fernández. Como le decía, él es traumatólogo y ortopedista infantil. Trabaja también con chicos con discapacidad, ¿no es cierto? Probablemente en algún momento, quizás hoy no nos dé el tiempo, pero seguramente hablaremos también de los tratamientos que existen para los chicos con problemas motores o motrices por su discapacidad, ya sea por haber nacido con un mielomeningocele o haber padecido una parálisis cerebral. Los tratamientos alternativos que hay para mejorar su calidad de vida. Y ahora, como les decía, nos quedan ya le vamos a robar unos minutos al programa como siempre. Nos quedan unos 10 o 15 minutos que yo le pedí al doctor hablar de 2 o 3 cosas puntuales que son de interés general, ¿no es cierto? Uno es la presencia del pie-bot, lo que se conoce como pie-bot. Ahora cuando vean las imágenes se van a dar cuenta de qué estamos hablando. Lo otro que es un motivo de consulta muy frecuente en el consultorio, y que es la marcha equina, o sea, los chiquitos que caminan con los taloncitos elevados, ¿no es cierto?, en puntas de pie prácticamente. Es una consulta muy, muy frecuente, que incluso algunos hasta por ahí lo relacionan con ciertos problemas de trastorno del espectro autista y cosas que hay que saber diferenciar. Y por último, yo creo que debe ser la consulta, si no es más frecuente, por ahí anda, que son los pies planos. O sea, doctor, ¿tiene pie plano? ¿No tiene pie plano? ¿Se corrige? ¿Se trata? ¿Usa plantilla? ¿Se opera? ¿Se usa un buen calzado? ¿Anda descalzo en la arena? Hay un montón de cosas que vamos a tener que... Así que nos quedan estos... yo voy a tratar de no interrumpirte. Están planteados los 3 temas que queremos conocer, y obviamente que vamos a alargar desde cuándo. Vamos a alargar desde dónde se puede diagnosticar la presencia de un bebé que tiene pie-bot, ¿no es cierto? Que es desde la panza, desde el útero mismo, desde las imágenes que se pueden ver a veces ya en una ecografía, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora tenemos la posibilidad de hacer una ecografía, hay ecografía 3D, 4D, incluso hasta 5D, donde se puede recrear o dimensionar la forma sobre todo de las extremidades de los nenes, y acá donde toma un papel fundamental a nivel de una malformación, ¿no? Ajá. Entonces, no quería dejar pasar a hablar de la malformación más frecuente a nivel de extremidad inferior, sobre todo de los pies, que es la entidad del pie-bot. ¿Sí? Es una deformidad en 3 planos a nivel del pie, que puede ser unilateral o bilateral,
¿sí? Que afecta más frecuente esta vez a hombres que a mujeres. ¿Sí? Y bueno, algo nos tenía que tocar. Y sí. ¿Esta es la ecografía que se ve? Esto es una ecografía en donde se puede ver las tres anomalías a nivel de la estructura del pie, ¿sí? Que es el pie que está pronado y mirando hacia adentro, ¿sí? Y a su vez también tiene un supino, le decimos nosotros, que está no solo girado sobre el eje frontal, sino también sobre el eje longitudinal, ¿sí? Así y así. Sí. Y termina la planta del pie mirando hacia la cara posterior del cuerpo, sería, ¿no? Como bien lo marca en esta imagen, ¿sí? El chico nace, el bebé nace con esto. El bebé nace con esto. Generalmente, bueno, acá es donde necesitamos la ayuda de los neonatólogos nuevamente. Sí, esto es una patología que se diagnostica en su mayor porcentaje clínicamente, ¿sí? Cuando el bebé nace, ¿sí? Porque lamentablemente no en todos los hospitales se tiene la posibilidad de contar con el tipo de ecografía que habíamos mostrado anteriormente, ¿no? Sí. Entonces, lo más probable es que el bebé nazca y en el primer acercamiento del profesional con el bebé, se identifique esta patología, ¿sí? Como le había dicho, es la patología más frecuente a nivel del pie, una patología que si no se trata a tiempo y no tiene un buen tratamiento coordinado entre el profesional y los familiares, es muy invalidante, muy discapacitante y muy notorio. Es una patología que data de los años, no sé, creo que la primer vez que se diagnosticó esta patología o se la identificó en una momia de Egipto. Así que es tan vieja como la antigüedad misma. Como la historia, exactamente. Y también, bueno, los diferentes tratamientos que se instauraban en este tipo de patología generalmente eran muy invasivos, ¿sí? De temprana edad, una cirugía con muchas secuelas, con un pronóstico totalmente incierto, hasta que el doctor Ponseti diseñó un método de tratamiento que es el gold estándar actualmente, y consta básicamente de una serie de yesos que se va realizando al paciente, que según la tolerancia que tenga el paciente se lo va cambiando una vez por semana aproximadamente, o cada 15 días en algunos casos según la tolerancia, en donde se va manipulando el pie paulatinamente, produciendo una elongación en el compartimento posterior e interno de los músculos. O sea, se lo va forzando de a poquito. Exactamente, de la pierna, y se va elongando estos tendones y se va produciendo una corrección paulatina a nivel del pie, ¿sí? Este método tiene una parte que es ortopédica y una parte que es quirúrgica, ¿sí? Pero como le dije anteriormente, la parte quirúrgica es mínimamente invasiva. Muchos colegas, incluso esta es la imagen que muestra, se realiza una tenotomía percutánea a nivel del tendón de Aquiles, en donde se corrige la última deformidad, que es el equino, llevando hacia la dorsiflexión el pie. ¿Sí? Es un tratamiento bastante difícil de sobrellevar, sobre todo para los familiares, ¿sí? Nosotros necesitamos que los familiares nos acompañen todo el tiempo, porque, como le digo, una vez por semana hay que ir haciendo el recambio del yeso, ¿sí? Tenemos pacientes que son del interior, por ejemplo, o de otros lugares alejados, y conlleva el viaje, la ida, el turno y demás cosas. Entonces es un día a día con estos pacientes para lograr la mejor performance del tratamiento, ¿no? Una vez que se realiza la tenotomía percutánea, se realiza un yeso, el cual lo va a tener aproximadamente un mes, en donde se produce la cicatrización de esa tenotomía, de ese corte en el tendón, y a partir de ahí pasa a usar un dispositivo, una férula,
que hay diferentes tipos, ¿sí? Lo que se está usando ahora es esto, que es lo último que se diseñó, es la férula tipo Ponseti, que consta de una barra que une, ¿sí?, los dos zapatitos ortopédicos que mantienen el pie en una posición y permite la movilidad de las piernas, pero siempre con los pies en una posición que nosotros necesitamos que estén, ¿sí? Este dispositivo se usa aproximadamente 4 meses, ¿sí?, tiempo completo, ¿sí? Algunos profesionales le dan la libertad de darle un descanso, 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde, en donde se le puede asear, al bebé, bañar, sí, y demás. Pero la idea es que lo use el mayor tiempo que sea posible, ¿sí? Perfecto. Después de estos 4 meses, si hay un buen progreso, una buena evolución de la patología, se pasa a usar la férula en tiempo completo, pero nocturno, ¿sí?, cuando el paciente duerme. Esto coincide también con el periodo de la niñez en donde se empieza a caminar. Claro. ¿Sí? Y uso nocturno queda por un largo tiempo, eso va a depender de cada paciente. Y después se calcula que más o menos 4 años tiene que usar la férula, ¿sí? La férula obviamente le va quedando chica, se va consiguiendo una férula de mayor porte y demás. Y el seguimiento de estos pacientes es hasta el final del crecimiento. Hasta el final del crecimiento. Algunos pacientes tienen muy buena evolución, ¿sí?, y se puede hacer control una vez por año, ¿sí?, pero sí o sí hasta que termine de crecer. Porque es una patología que tiene mucha tasa de recidiva, ¿sí?, mucha tasa de recidiva, entonces es fundamental el continuo seguimiento de estos pacientes, no darle el alta precozmente y que el paciente te vuelva a los 3 años con algún tipo de recidiva en la patología, ¿no? Bien. ¿Sí? Perfecto. Básicamente es el tratamiento. Esto es el pivot, entonces. Eso es el pivot, exactamente. Bien, bien, bien. Después habíamos hablado también de que tenemos otros 2 problemitas. Uno es la marcha equina. La marcha equina, ¿no es cierto? Sí. Esto que vemos acá. La marcha equina. Que muchos papás se preocupan mucho por esto. Es muy frecuente la consulta. Básicamente, acá lo primero que yo intento hacer en el consultorio cuando me consultan es saber si la causa de la marcha equina o de la caminata en punta de pie es de origen estructural o tiene algún otro tipo de causa, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero? Cuando digo estructural, es básicamente a un acortamiento a nivel del tendón de Aquiles, que le está produciendo la impotencia o la imposibilidad de realizar una dorsiflexión del pie, ¿sí? Eso se hace con una maniobra, un examen físico en consultorio, donde podemos identificar si la trayectoria, el largo del tendón de Aquiles es el correcto para la edad del paciente. Bien. Si esto es así, se indica una serie de tratamientos y si no, se buscaría la causa, ¿sí? Como usted bien dijo, hay diferentes causas, una puede ser postural, muchas veces los niños comienzan a hacerlo desde muy pequeño, incluso desde cuando comienzan a caminar, el cerebro interpreta que esa es la forma de caminar y ellos hacen esa postura porque el cerebro piensa que esa es la correcta forma de caminar. Muchas veces también está asociado a algún espectro autista, como bien dijo usted, o a veces está asociado a una patología neurológica quizás no diagnosticada, ¿sí? Porque tenemos que saber que una patología neurológica puede afectar a todo el cuerpo o bien a un grupo muscular en el cuerpo, ¿sí? Entonces puede ser una patología motora distal que esté comprometiendo solamente a los gemelos y al sóleo y esté produciendo esa marcha equina, ¿sí? Y ese tiene otro tipo de tratamiento. ¿Sí? Por eso también es necesario en todos los pacientes que tengan este tipo de patología o de antecedentes que
necesitamos la colaboración, la ayuda, es algo interdisciplinario con el neurólogo, sobre todo un neurólogo infantil que pueda determinar si hay cierta afectación o no a nivel neurológico. Bien, perfecto. ¿Sí? Bien, y por último llegamos a... Bueno, llegamos a lo más la frecuente, consulta ¿no? más frecuente en consultorio, Sí. por lejos, Sí, sí, sí. que es el pie plano. Pie plano. ¿Sí? Nosotros diferenciamos en dos grupos el pie plano. El pie plano que es flexible Sí. y el pie plano que es rígido. Bien. ¿Sí? Dentro del pie plano flexible también hay una identidad que es muy frecuente, que es el pie plano del recién nacido y el lactante, digamos. ¿sí? Que normalmente Normalmente es pie plano, nace con el pie plano, o a veces se confunde ese pie plano por una estructura que tienen los bebés que se llama almohadilla plantar, que está puntualmente donde se tendría que formar el arco, Claro. ¿sí? Y que se va perdiendo en los primeros meses o al año de vida, ¿sí? Para después darle paso a la formación del arco plantar. Eso como primer identificación, ¿sí? A partir de los 2 años ya se puede evaluar si el paciente tiene un pie plano y si ese pie plano es flexible o es un pie plano rígido, ¿sí? Y básicamente la diferencia está en la impotencia o disminución de fuerza en un músculo puntual que es el tibial posterior, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros? Por 2 maniobras. La más común es hacerle pararse en puntitas de pie al paciente. Si el paciente logra pararse en puntas de pie y formar el arco, ¿sí? Estamos hablando de un pie plano flexible. Sí. ¿Sí? La otra es con el paciente de pie, con todo el pie apoyado sobre la estructura donde se está examinando, y el hallux, el dedo gordo del pie, levantarlo hacia arriba. Eso produce la formación del arco. ¿Sí? Eso significa que tiene un pie plano y el pie plano es totalmente flexible. Bien. ¿Sí? Además de eso, tengo que mencionarte que hay un 20% de la población mundial que tiene el pie plano, que es un pie plano flexible y que vive toda su vida con su pie plano y no le produce ninguna impotencia funcional, ningún dolor, ninguna molestia. ¿Sí? Y esto me da el pie para pasar al otro extremo o al otro lado de la carta, ¿no? Que es un pie plano que es doloroso, que es incapacitante, que el paciente camina 1 cuadra, 2 cuadras y comienza con dolor. ¿Sí? Eso tira más para el lado de un pie plano rígido, ¿sí? Un pie plano que vos le pedís al paciente que haga puntas de pie, no logra conseguir, le duele, le dificulta mucho la caminata. Y ahí ya estaríamos hablando de una patología más bien estructural, ¿sí? La primer causa de un pie plano, ya estaríamos hablando de un pie plano patológico rígido, es la fusión entre los huesos que conforman el pie. Sí. ¿Sí? Esto es conocido en la literatura como barra tarsal. ¿Sí? Es una entidad que se reconoce en una radiografía, ¿sí? O en una tomografía, ya con estudios un poco más especializados, o una resonancia, donde se reconoce la barra, la fusión entre un hueso y otro, que produce el mal funcionamiento de la estructura anatómica del pie. Esto es una patología que, según la edad del paciente y el grado de afectación, es quirúrgica. ¿Sí? Es lo más frecuente. Después puede ocurrir por otras cosas, ¿sí? Algunas patologías asociadas, alguna patología de origen crónico que afecta a la formación de los huesos, o alguna malposición a nivel óseo. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, un astrágalo vertical, que es otra entidad que se ve mucho, ¿sí? Que el astrágalo, en lugar de estar posicionado horizontalmente, está vertical y está produciendo un mal funcionamiento de toda la estructura ósea. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y bueno, acá se puede ver básicamente cómo orientarnos. ¿Sí? El pie plano puede ser un pie plano, solamente pie plano, donde hay una pérdida del arco plantar, ¿sí? O un pie plano valgo, que es algo ya un poco más agresivo, donde el talón se va hacia el valgo,
¿sí? Sí. Hacia afuera, Sí. ¿sí? Eso sería un pie plano vano, ¿sí? Es por lejos la consulta más frecuente y hay que tener ciertas consideraciones para saber si es un pie plano realmente flexible o un pie plano patológico el cual necesita un tratamiento. Y si hay tratamientos, ¿cuáles serían las? Y para el pie plano flexible, el tratamiento, lo último que se está manejando es el tratamiento expectante, ¿no? Ajá. ¿Sí? Ahora, siempre ocurre que cuando es bastante grave, produce una deformidad en el calzado, produce dolores o incluso deformidad o alteraciones en el eje. Y en esa ocasión se viene utilizando ya hace mucho tiempo la ortesis o el zapato ortopédico. Sí. ¿Sí? El zapato ortopédico quedó un poco en Ya no desuso. se usan esos zapatones de antes, ¿no es Exactamente, cierto? ya no se usa. Nosotros optamos más bien por una ortesis un poco más flexible, más fácil de usar, más cómoda para el paciente, que son las plantillas ortopédicas, ¿sí? Perfecto. Si bien, si vamos a la literatura, no es que no aconsejan su uso, sino que informan de que no es 100% efectivo en cuanto al tratamiento, pero lo cierto es que a nivel funcional mejora la pisada, mejora el confort del paciente. Sí. Y siempre se trata de explicar al padre que es un tratamiento que no está apuntado a una mejoría clínica, bien, ¿sí? Sino más bien orientado a la alineación de la pisada y al confort del paciente. Bien, bien, perfecto. Doctor, estamos casi en tiempo, hay un par de preguntas. Bueno, nos pregunta, buenas noches, tengo un nene, con un síndrome de Down, ¿no es cierto? Tiene pie plano flexible. ¿Es para preocuparse? Bueno, como le decía, Doc, el pie plano flexible no es para preocuparse. Hay un 20% de la población que vive tranquilamente con su pie plano sin ningún tipo de afectación. El problema es cuando ese pie plano ya es valgo y ya pasa a deformar la articulación del tobillo, ¿sí? Entonces, en el caso puntual de la patología asociada o su patología de base, que sería el Down, se sabe de la hiperlaxitud que tienen estos pacientes y sería bueno una evaluación y probablemente con una ortesis el paciente andaría muchísimo mejor. Perfecto. ¿Sí? Pero según una evaluación en consultorio. Correcto. Bueno, hola, tengo 45 años, a los 6 meses me descubrieron luxación de cadera, 6 meses, ¿no? Eran otros tiempos. Me operaron en ese momento, llevé luego una vida normal, el diagnóstico precoz es lo ideal. 6 meses, y hoy ya estamos hablando de que prácticamente se puede hacer un diagnóstico. Claro. Así, Sí, yo creo que lo que quiere decir el señor es que gracias a que lo operaron en su tiempo y forma, él pudo llevar una vida totalmente normal, lo cual probablemente no lo pudo haber hecho si no se diagnosticaba. Totalmente. ¿No? Hoy estaría, digamos, con una marcha totalmente y lo más probable normal. es que a los 45 años, después de 30 años de una subluxación o una luxación quizás, no lo sé, deberíamos ver los estudios, pero probablemente estaríamos hablando de una artrosis temprana y probablemente una cirugía de reemplazo articular. Perfecto. Para el doctor, dice, necesito saber, ¿es cierto que existen los dolores del crecimiento? Sí. Los dolores del crecimiento. O sea, digamos, se conoce así en la vida social, vamos a decir, ¿no? Sí. Lo cierto es que la placa, la fisis, ¿sí? Va produciendo hueso y el hueso se va elongando a nivel longitudinal, ¿sí? Esto produce un dolor, sobre todo es muy común que el dolor en los chicos no sepan diferenciar exactamente dónde le duele. Ellos te marcan la zona de la rodilla, la cara lateral del muslo. Es un dolor que aparece después de haber jugado todo el día, saltado, corrido sin problema. Exactamente. Cuando queda en reposo, cuando entra en reposo, a la noche
y probablemente se asocie también a la liberación de la hormona del crecimiento, que es más de origen nocturno, ¿no? Perfecto. Bien, doctor, creo que agotamos los temas, nos pasamos un poquito, como ya es nuestra costumbre, pero acá nos perdonan unos minutos, así que te quería comentar, seguramente en algún momento nos juntaremos de nuevo, porque hay un tema que yo sé que vos lo manejás y lo manejás muy bien, que es el tratamiento de los chicos con discapacidad, ¿no es cierto? Con problemas de parálisis cerebral, que tienen un pie equino, tienen un pie varo equino, los chicos que han tenido un mielomeningocele, hay un montón de patologías neurológicas, patologías discapacitantes. Diferentes también niveles de... Exactamente, y que hoy tienen terapias de alternativas de tratamiento, ¿no es cierto? Sí. Y que mejoran muchísimo su calidad de vida. Es un tratamiento multidisciplinario. Exactamente. ¿sí? En donde actúa un neurólogo, fundamental el equipo de kinesiología, rehabilitación. Sí, apoyo psicológico. Exactamente, sobre todo también a los familiares. ¿sí? Hay una especialidad que a nosotros nos ayuda mucho, que nosotros tenemos un especialista que está muy capacitado, que es el doctor Gisin, que es la parte que se encarga de la ortesis, de todo lo que sea equipamiento, sillas de rueda, bastones, valvas, inmovilizadores de rodilla, bipedestador. Hay muchísimas... se puede hablar. Seguramente vamos a hacer un programa exclusivamente con ese tema. Bueno, yo te quiero agradecer mucho, Leandro, porque bueno, hemos abordado los principales temas, ¿no es cierto? Caderas, rodillas, los pies. Yo creo que nuestra gente que siempre está ahí atrás de la pantalla nos acompaña, debe estar más que conforme. Hoy se han enterado de muchas cosas. Seguramente van a aparecer consultas a raíz de este programa. Y bueno, la idea es eso, generar, ¿no es cierto?, ese ambiente, ese espacio al cual yo siempre digo, no todos tienen acceso, y con una charla de 1 hora, 1 hora y media, uno puede demostrarle, abrirle un poco los ojos de que sus hijos pueden estar teniendo algún problema y que tiene solución. Así que de parte de ellos, de parte de todo nuestro equipo de trabajo, yo quiero agradecerte por haberte tomado estos minutos a charlar con nosotros. Recordarle a ustedes que este programa se va a volver a ver el sábado a las 13 horas y que va a estar subido en 48 horas seguramente también a nuestro canal de YouTube para que lo puedan mirar más detenidamente, y que el doctor está dispuesto, ¿no es cierto?, a evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Recuerden, lo pueden encontrar en el Hospital de Pediatría, lo pueden encontrar en el Sanatorio Boratti, lo puede encontrar la gente del interior en el Hospital Samig del Dorado y en toda zona de alrededor. Así que, más que agradecidos, simplemente decirles que seguramente nos vamos a ver el martes que viene, si es que no aparece algún partido por ahí, con algún tema de interés por el bienestar, por la salud de nuestros niños, nuestros adolescentes y también, ¿por qué no?, de nuestros adultos y adultos mayores. Así que simplemente desearles una muy buena semana y Dios mediante nos veremos el martes que viene a las 9:15 de la noche, puntualmente por el Canal 2, el canal de todos. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias. Hasta luego.